Saludo cordial, soy Marco Tulio Sánchez. Decía el doctor Miguel Guerra, de la Universidad de Málaga, el tema de la sexualidad se ha convertido en algo tan importante para que el ser humano sea feliz, para vivir felizmente. Resulta lamentable que una dimensión del ser humano tan importante y placentera como la sexualidad pueda convertirse por diversos motivos en la causa de tantas frustraciones. Uno de los más decisivos es la falta de educación sexual. No hay un debate social, televisivo, radiofónico, en las redes sociales, en la internet, un debate coloquial sobre cualquier asunto relacionado con el sexo, aborto, pedofilia, uso del preservativo, sida, impotencia, la píldora del día después, que no acabe haciendo referencia a la necesidad de la educación. Pero debemos tener cuidado. El lenguaje es como una escalera. Por ella podemos ascender a la comunicación y a la liberación. Y también por ella podemos bajar a la confusión y a la dominación. El problema no radica tanto en no entendernos, sino en creer que sí lo hacemos, cuando en realidad estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Qué entendemos entonces por educación? Así en cortas palabras. Hablamos de educación, no la confundamos con la mera instrucción. Ni siquiera hablamos de la socialización, porque la educación tiene dos dimensiones insoslayables. Una se refiere al saber pensar, otro al saber convivir. No basta para estar educado o educada dominar los conocimientos más avanzados. Es preciso que dominemos la capacidad de discernir, de analizar, de criticar. Una persona educada sabe buscar por sí misma el conocimiento, sabe distinguir el conocimiento riguroso y el adulterado. Sabe que el conocimiento no es inocente. Por ejemplo, mientras la investigación ha estado en manos de hombres, los contenidos, los métodos, las conclusiones, la difusión y la aplicación del conocimiento ha tenido un marcado carácter androcéntrico. La otra dimensión de la educación tiene que ver con la ética. La persona educada sabe respetar a los demás, tiene solidaridad y compasión, reconoce su dignidad y la de los demás. Anoche, repasando un texto de Stanislao Zuleta que me fascina y todavía lo leo, acerca de la ideología, precisamente estos referentes son bien interesantes porque la ideología sabemos que le tiene respuesta a todo. Eso es importante saberlo. Mientras que en la ciencia no podemos darle todavía todas las respuestas a cada una de las situaciones y a cada una de las dudas que nos surgen en el plano existencial. ¿De dónde viene el hombre? Lógicamente, en la Santa Biblia encontramos la respuesta. ¿Hacia dónde va el hombre? También le encontramos respuesta. La situación es que la ciencia todavía tiene esas incomodidades de no dar respuesta a estas situaciones. Sin embargo, no olvidemos que fueron médicos muy bien formados, ingenieros muy bien preparados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Sí, se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. ¿Será que estaban educados? Pues yo creo que tú dirías como yo que no. Hablamos pues de educación como un fenómeno referido el desarrollo integral de todas las potencialidades del ser humano. Por otra parte, es preciso señalar que la educación no se circunscribe a la etapa infantil y juvenil, sino a todo el decurso de la existencia. Y además, que la educación no tiene lugar solamente en el ámbito escolar, formalizando en ese ámbito, sino en todos los escenarios de la vida, en la familia, la calle, los medios de comunicación. Todo educa o deseduca, o nosotros nos reeducamos constantemente. Hay 3 decálogos que nos van a ayudar a entender, a aceptar y vivir plenamente feliz la sexualidad. El primer decálogo es el que se centra en la sexualidad propiamente dicha. El segundo está referido a la educación de la sexualidad. El tercero se refiere a la utilización de los manuales que con tanta ilusión como acierto se ven y preparan todos los profesionales desde sus saberes y desde el compromiso ético. Un decálogo sobre la sexualidad está ahí. A la sexualidad no se le puede ignorar, despreciar o marginar sin pagar las consecuencias.
Ante ese hecho innegable podemos adoptar actitudes diferentes. Hay quienes lo aceptan serena y felizmente, hay quienes lo ignoran de manera vergonzante y hay quien se obsesiona con ella convirtiéndola en una enfermedad lastimosa. Vivir la sexualidad de forma enriquecedora y feliz requiere el conocimiento de sus claves, la aceptación de sus dimensiones y la vivencia positiva de las emociones que su ejercicio conlleva. Los seres humanos somos sexuados y no podemos dejar de serlo. Afortunadamente, no por desgracia, esta idea rechaza una concepción negativa y pesimista de la sexualidad o de las sexualidades, que la convierte en una amenaza, en una condena, en un castigo. Todos y todas estamos en el mundo como seres sexuados. Este hecho exige que conozcamos nuestra propia identidad sexual, que la aceptemos y que la integremos en el yo de manera equilibrada y positiva. ¿Qué significa el hecho de ser sexuado? Pues que tenemos sexo y que tenemos género, es decir, características biológicas y fisiológicas que nos dan identidad sexual, y dimensiones psicológicas que nos hacen vivir el sexo de una manera peculiar según seamos hombres o mujeres. La sexualidad puede y debe convertirse en una fuente de felicidad. Sentirnos bien en nuestra identidad sexual, disfrutar de las relaciones con las personas como seres sexuados, ejercitar la sexualidad de forma serena, equilibrada e intensa, es una de las mejores formas de vivir felizmente. Cuando la sexualidad se rompe bajo el miedo, la angustia, la culpa, la pudibundez o la perversión, pues habrán sensaciones de infelicidad que deben afrontarse con valentía. La sexualidad es una fuente de placer. Buscarla y vivirla de forma plena, distendida y alegre nos va a dar seguridad y fe en nosotras y nosotros mismos. Nos hace vivir la plenitud. Cuando en decisión razonada y responsable el ser humano decide tener descendencia a través del ejercicio de la sexualidad, puede encontrar un poderoso y emocionante sentido nuevo a la vida. La paternidad o la maternidad son formas de vivir y también de vivirse. Es preciso conocer, aceptar y respetar la identidad sexual propia y ajena. Hay formas diferentes de ser hombres y mujeres. Vivir la masculinidad y la feminidad de forma clara e intensa nos llevará por el buen camino del reconocimiento y la aceptación de nosotros y nosotras mismas. Conocerse, aceptarse y respetarse como persona que tiene una determinada identidad nos va a conducir también a conocer, aceptar y respetar la identidad de los demás. En el espejo del tú miramos nuestro yo sin miedo ni complejos. Conocernos, aceptarnos y respetarnos en nuestra identidad no significa conformismo respecto a nuestro desarrollo, expresión y vivencia emocional y sexual. Significa asumir el reto del crecimiento y del progresivo esfuerzo por ser mejores. La sexualidad no es un fenómeno exclusivamente biológico. Nacemos con un determinado sexo, pero tenemos que aprender la forma de ser hombres y mujeres en determinado momento y lugar, en un marco social. Esto significa que tenemos también género, es decir, que asumimos una determinada forma de ser hombres o mujeres. La sexualidad no puede identificarse con genitalidad. La sexualidad está integrada por emociones, por actitudes, por sentimientos, por costumbres, por ritos, por mitos sociales. La sexualidad no es un hecho exclusivamente individual. Somos seres sexuados en relación. Sin él no podría existir el tú ni podría existir el yo. Nos relacionamos con los demás desde nuestra peculiar identidad. Somos como somos y somos como nos relacionamos con los demás y con las demás. La sexualidad se fragua en la comunicación porque los demás nos devuelven imagen, nos devuelven la palabra, la caricia, la violencia, el amor. No estamos aislados y aisladas, aunque estemos solos, los demás existen y nos interpelan. La sexualidad puede ser vivida por las personas de manera peculiar. Me gusta decir que hay dos tipos de personas, las inclasificables y las de difícil clasificación. Quiero decir que cada persona es única, irrepetible, irreemplazable y absolutamente singular.
Cada persona vive la sexualidad de una forma peculiar. Hay formas de vivir la sexualidad que por nuevas o por raras resultan llamativas. Las sociedades poco tolerantes repudian y a veces hasta persiguen determinadas formas de vivir la sexualidad. Hasta no hace mucho, por ejemplo, la homosexualidad era duramente rechazada como una forma aberrante de vivir la sexualidad, hecho que ha sido causa de muchas injusticias y de incalculable sufrimiento. En una sociedad democrática, las formas de comportamiento sexual deben estar reguladas por la ética universal y no por la moral de una religión concreta. Las sociedades democráticas han de guiarse por la ética, no por la moral de religiones. Si éstas se hubiesen guiado por la ética, no habrían cometido ni cometerían hoy muchas atrocidades. La moral católica, judía, musulmana o la sufí han de guiar los comportamientos de sus fieles, pero es la ética de la sociedad civil la que tiene que regular la vida ciudadana. Vivimos inmersas, mal que nos pese, en una cultura androcéntrica. Se ha recorrido un largo camino, pero todavía queda mucho por recorrer. La liberación de la mujer es la causa de las mujeres y de los hombres, aunque la bandera tiene que ser enarbolada por ellas. No hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor. Por eso es tan importante que la mujer descubra, rechace y luche denodadamente contra el sexismo. La sexualidad no puede quedar reducida a la esfera de la genitalidad. Esto es muy importante. No se puede confundir sexualidad con genitalidad, ya que esta es solo una parte de aquella. El verdadero órgano sexual de los seres humanos es el cerebro. En el ejercicio de la sexualidad influyen nuestras concepciones, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras emociones. El ser humano tiene sexualidad como la tienen los animales, pero el ser humano hace un uso de ella guiado por la libertad y por la responsabilidad. Aunque el concepto de normalidad es complejo y discutible, hay vivencias que para ser encausadas requieren la intervención de especialistas. Hay situaciones de las que es difícil salir solo, sin la ayuda de los especialistas. Conviene rechazar la vieja creencia de que el psicólogo o a la psicóloga acude solo la gente desquiciada. Así no es. El equilibrio emocional, el buen uso de la sexualidad, la correcta identidad sexual, la relación enriquecedora con las otras personas necesitan en ocasiones de la orientación de especialistas que ayuden a solucionar los problemas, en lugar de arrastrarlos indefinidamente con toda la angustia y el dolor que conlleva. Durante muchos años se ha extendido sobre la sexualidad un manto de silencio, de vergüenza y de pecado. Es preciso retirarlo para poder pensar y sentir con libertad la realidad de nuestra condición de seres sexuados. La educación sexual no se produce de una forma espontánea. Las personas no nacemos educadas, tenemos que educarnos, no solo durante el periodo escolar, sino durante toda la vida. Sabemos que la educación es un proceso intencional que persigue unos fines y que utiliza estrategias que, dentro del respeto a los demás, las ayudan a pensar y relacionarse. Educadores y educadoras no pretenden que los aprendices acaben pensando como ellos y ellas, sino que acaben pensando por sí mismos y por sí mismas. Decía Hölderlin, los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. Lo que los educandos y educandas nos dicen es: ayúdame a pensar y hacer las cosas por mí mismo. Cada etapa del desarrollo humano tiene unas peculiaridades que es imprescindible conocer para saber actuar de forma adecuada. La psicología evolutiva precisamente tiene estas etapas que, sin ser rígidas ni iguales para todos, permiten conocer formas de ser, de reaccionar y de vivir la sexualidad. Es importante conocerlas, cada persona respecto a su evolución, y los educadores y educadoras para lograr intervenir en la educación ajena. La educación sexual no consiste solo en adquirir conocimientos sobre la sexualidad. La información es una parte de la educación, pero no la única, no la esencial. La educación afecta a todas las dimensiones de las personas.
Tiene que ver con la esfera de los sentimientos, de las actitudes y también de los valores. Saber muchas cosas sobre la sexualidad no significa que sepamos vivirla de forma satisfactoria y plena. No lleva consigo que sepamos aceptarnos y que sepamos relacionarnos con los demás. La verdadera educación tiene un carácter integral. Se refiere a todas las dimensiones de la persona. El conocimiento es necesario, pero no suficiente. No se educa de una vez para siempre. Hace falta educarse durante el resto de la vida. Hay quien piensa que la educación es solo una tarea que se realiza en la infancia y en la juventud. Pues no, la educación es una tarea interminable que afecta a toda la vida de las personas. Se trata de un error que se ve muy extendido. Cuando hablamos a los papás, a padres y madres o al profesorado sobre educación sexual, inmediatamente algunos piensan en lo que tienen que decir o hacer con sus hijos e hijas, pero no en lo que tienen que aprender y mejorar en sus propias vidas. La educación sexual ha de ser un compromiso de toda la comunidad educativa. Hay profesores, profesoras, de pequeños y de mayores, es decir, que la educación sexual no es un quehacer que le incumba solo al grupo de coeducación, a la orientadora o al orientador o a un equipo de mujeres feministas. El proyecto coeducativo ha de ser de toda la escuela. No hay niño o niña que se resista a 10 profesores y profesoras que estén de acuerdo. Es ineficaz, por no decir contraproducente, un mensaje contradictorio. La educación es un proceso que debe estar guiado fundamentalmente por el amor. Quien ama, educa, reza el título de un libro de Kamiti allá en 2009. Hablamos de un amor auténtico que nos aleja del autoritarismo y de la permisividad. Las concepciones sobre sexualidad, los modelos de sexualidad, los cuales constituyen formas de representación social que inciden en la práctica educativa y que tienen unas consecuencias en nuestra construcción del concepto de sexualidad, porque se desarrollan unos modelos coherentes, es decir, tienen el objeto de preservar una determinada forma de representar la realidad y se han desarrollado a lo largo de la historia de la cultura occidental. Tienen una presencia destacada tanto en el pensamiento científico actual como en los sistemas de creencias y actitudes de las personas responsables del tema de educación sexual en cualquier ámbito de intervención. En cuanto a la sexualidad, podemos hablar de 3 formas de conceptualizarla según el modelo judeocristiano, el modelo burgués y el modelo liberal. Vamos con el modelo judeocristiano. La función de la sexualidad es la reproducción como expresión del amor. Ese es un aspecto muy importante. La función de la sexualidad es la reproducción como expresión del amor. Debe ser heterosexual genital. Condena explícitamente cualquier tipo de placer, la homosexualidad, la masturbación y el uso de los métodos anticonceptivos. Condena en suma todas las manifestaciones sexuales extramatrimoniales. El deseo sexual no debe ser expresado por la mujer, quien debe conservar su virginidad hasta el matrimonio. La prostitución, sin embargo, suele ser tolerada como desahogo del varón, más impetuoso que la mujer. En cuanto al modelo burgués, el modelo burgués reconoce el placer, aunque de forma no explícita. El amor y el sexo deben darse unidos, aunque el sexo representa los instintos. La penetración y la genitalidad siguen siendo la forma preferente de relación sexual. Tolera la homosexualidad, pero como algo poco normal. La autoestimulación puede producir problemas posteriores. Reconoce la sexualidad infantil, pero la considera incompleta. Ahora, el modelo liberal capitalista. Él nos dice que la función primordial de la sexualidad es la comunicación, el afecto y el placer. Defiende la necesidad de satisfacción sexual tanto en el hombre como en la mujer. Se respetan todas las orientaciones sexuales. Permite el uso de todos los métodos anticonceptivos. Propone relaciones sexuales o formas de relación sexual no genitales. La autoestimulación constituye una conducta sexual normal. La consecución del orgasmo no es necesariamente el fin último de las relaciones sexuales.
Se afirma la existencia de la sexualidad infantil como expresión natural y compleja. Las actitudes son tendencias o disposiciones a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona o una situación y actuar en consonancia con dicha evaluación, es decir, que son predisposiciones. Se van conformando a lo largo de la vida como resultado de vivencias y experiencias de aprendizaje con el entorno que nos rodea. Opiniones y creencias, emociones y tendencias a actuar y comportarse de determinada manera. Las actitudes que tenemos ante ciertos temas, personas o situaciones influyen decisivamente en nuestra conducta, en especial si están sujetos a polémicas y más aún si además sentimos cierta implicación personal en estos temas. En el caso de la sexualidad, por temas religiosos, por ignorancia, por tabú, por negación, por acorazamiento, por obsesiones y por culpas. La dependencia se refiere al miedo a tomar decisiones y esta actitud se adopta a partir de una postura de sumisión a la autoridad profesional o moral, es decir, le delegan responsabilidades a esta persona. Y el otro elemento se llama el falso naturalismo, es decir, la actitud permisiva por miedo al ridículo, por el peso de la inercia. Parecen posturas extremadamente liberales, pero son racionalizaciones del miedo a afrontar con naturalidad el tema de la sexualidad. La postura individualista se refiere a que la persona concreta y sus apetencias se convierte en único sistema regulador de las conductas sexuales. La actitud impositiva, por reivindicación, progresía, snobismo, ansia de liberación, se defiende de forma militante, se rechaza a quienes no han cambiado. La actitud abierta, de cultivo también la llaman, pues no asusta la duda reconocer que no se sabe en vez de aferrarse a prejuicios infundados, el deseo de conocimiento y comprensión. Debemos aclarar que la sexualidad es una dimensión humana con múltiples posibilidades. El placer legítimo sin imposición se refiere a este sistema de referencias donde muchos temas como la masturbación, la homosexualidad, el aborto, siguen sujetos a polémicas porque existe diversidad de creencias y posicionamientos tanto a nivel social como personal. Esto lógicamente afecta sin duda las prácticas profesionales desde todo ámbito. Continuando con el tema de la sexualidad, quiero tocar un tema relacionado con las ciencias sociales muy interesante. La diversidad y la interculturalidad. La perspectiva de género debería ir más allá de la clásica premisa de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo la propuesta postulada por la teoría queer en las últimas décadas, que defiende la absoluta insuficiencia del sistema de dos sexos a los que corresponde el sistema de dos géneros socialmente construidos. La teoría queer abarca todo un espectro de identidades, sexo, género, revelando la precariedad de la diferenciación binaria de sexo y de género, masculino, femenino, hombres, mujeres. Pone de relieve los diferentes espacios y vivencias que se distribuyen entre todas las categorías sexuales. Teniendo en cuenta esta perspectiva, la educación sexual se enriquecerá. Con respecto a la interculturalidad, es interesante clarificar los conceptos que implica. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de significados compartidos, es decir, de valores, creencias, expectativas, intereses, formas de yo ver el mundo, en el mundo en el que estamos muchas personas y que compartimos. Teniendo en cuenta este contexto, la educación sexual reconoce la complejidad social y cultural, especialmente en Colombia, en nuestro país, y parte siempre de un marco de respeto a los derechos humanos. Por eso es necesario que adopte una perspectiva intercultural que tome en cuenta las diferentes cosmovisiones, costumbres y prácticas cotidianas sobre la sexualidad, constituyendo una estrategia formativa para el desarrollo integral de las personas con espacio de diálogo, convivencia y encuentro. Estamos en ese proceso. Desde la perspectiva de género y por supuesto siempre desde el respeto a otras culturas, la educación sexual debe cuestionar aquellas prácticas de opresión
sobre la mujer que se nos justifican como prácticas culturales, bajo el velo de la tradición. En muchas ocasiones subyacen desigualdades de género. Los varones de distintas culturas, incluida la nuestra, enmascaran sus privilegios detrás de prácticas que denominan culturales. Hay que tener en cuenta estos aspectos. En cuanto al placer, el placer. Actualmente, cuando se habla de educación sexual y se propone la promoción del concepto de placer, se generan toda clase de reacciones adversas a su desarrollo en los programas. Todas nuestras vivencias actuales hacia el placer vienen determinadas por la tradición judeocristiana. La decisión cuerpo y alma, castigo del cuerpo para purificar el alma, toda esta tradicionalidad. El placer se ha asociado tradicionalmente al pecado, a la inmoralidad y a la suciedad. El sentimiento de culpa que tanto nos suele atormentar posiblemente deriva de esta percepción sobre el placer como negligencia con el deber a cumplir. Choca esta percepción del placer con la definición que se hace en el diccionario de uso del español de María Moliner, que ya lo llama el deleite, la delicia, una sensación producida por los sentidos o en la sensibilidad estética por algo que gusta mucho. El placer es una de las dimensiones que da sentido a la vida. Los comportamientos generalmente los mantendremos por consecuencias placenteras y el placer es un poderoso mecanismo de aprendizaje. Cuando aprendemos desde el placer, desde el disfrute, nos realizamos y nos sentiremos mejor con nosotros mismos. Cuando ponemos en funcionamiento nuestras capacidades, ya sean físicas, intelectuales o relacionales, y conseguimos metas que nos proponemos y necesidades que percibimos, sentimos bienestar. La sociedad consumista ha creado un entramado artificial que nos aleja de la verdadera función creativa del placer. El placer en realidad tiene muchísimo que ver con lo corporal. Desde nuestra infancia recibimos estímulos, sobre todo a través de las caricias y el tacto, que nos producen sensaciones placenteras. Posteriormente y especialmente desde el ámbito educativo, nos deseducamos, desaprendemos y aprendemos a esforzarnos, a resignarnos a veces, a obtener placer a cambio del esfuerzo. El modelo sexual coital heterosexual recoge la herencia judeocristiana y el placer se reduce a la genitalidad y a determinadas prácticas sexuales. Desde la sexología como ciencia multidisciplinar, debemos afrontar el reto de hacer educación sexual en toda su amplitud, sin mutilaciones, sin miedos. El placer se puede abordar desde múltiples parcelas: autoconocimiento, aceptación del esquema corporal propio y de las demás personas, sensibilidad corporal, autoestima, respuesta sexual, fantasías sexuales, conductas sexuales, masturbación, expresión de sentimientos, relaciones afectivas. El juego desde la educación sexual se puede conseguir a partir de que las personas van a considerar el placer como un referente válido, prioritario en la escala de valores. El placer es bienestar, es felicidad, y esto desde luego es preventivo igualmente. Recordando a los antiguos filósofos de la escuela epicureísta y estoicista, lógicamente ellos tenían una concepción un poco más desbordante frente a estos temas, porque sabemos que muchas cosas generan consecuencias negativas. Sin embargo, hay que tener muy claros estos elementos educativos. Por eso es necesario vivir felizmente la sexualidad. Esperamos que estas palabras hayan llamado la atención, sobre todo en muchos aspectos que no tocamos a fondo, pero que sí son bien interesantes. Entre ellos, uno de los aspectos que debemos manejar es relacionar la sexualidad con nuestra salud física y salud mental. Y por otro lado, la prevención y la promoción son dos elementos muy importantes, sobre todo cuando de concepción se trata y de la toma de decisiones frente al asumir la sexualidad de manera madura. Precisamente este video empezó con la educación. Necesitamos estar bien informados, educarnos muy bien, entender la conceptualización de lo que significa la sexualidad hoy en día.
La sexualidad de hoy en día es la misma de hace 1000 años, solamente que la hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta de muchos aspectos positivos y negativos. Lógicamente no vamos a repetir los negativos. Por eso es muy importante que la persona, si se va a comprometer a vivir una vida sexual organizada, ¿cierto? Dentro de sus parámetros, sus creencias, sus gustos, lo haga pensando en sí mismo, en su bienestar y en el bienestar del otro. Muchísimas gracias por escuchar esta charla. Hasta pronto.